Listo, chicos. Por favor, ayúdenme a encender las camaritas. Gracias, gracias. Listo, chicos. Primero que todo, espero que hayan pasado súper bien estas fiestas, deseándoles un feliz año nuevo, que sus proyectos se hagan realidad, que sigan adelante y que sea un año de muchos logros, ¿no? Eso, chicos, con respecto a las festividades, por favor, hay un comunicado en la plataforma, no sé si lograron ver o alguna situación que nos explica que hasta que no haya cortes, se va a regresar a la normalidad. Si empieza a haber cortes, chicos, ahí sí ya llegaremos a comunicarles a usted por medios de la plataforma para que ustedes estén al pendiente de cualquier notificación que se les dé, porque aún no sabemos, ¿no? Nos dijeron que, pero un comentario de que sí va a haber unos cortes más despuesito, ¿no? Entonces, eso, chicos, hasta el momento está todo normal. Por favor, las actividades están hasta el día de mañana. Eso siempre tienen que estar al pendiente, analizando de cada materia, porque ya hubo problemas por el que no se dieron cuenta de la hora y mandaron tarde. Entonces, chicos, eso es con respecto a las actividades, a las cosas que se va a hacer con normalidad desde ahora en adelante hasta que haya el problema de la luz. Si no hay el problema, va a seguir así normalmente, ¿ya? Esos chicos, y vamos a compartir la pantalla para poder analizar y entrar ya a lo que es la materia. ¿Alguna pregunta, alguna duda de tal vez tareas anteriores o alguna situación que haya pasado con alguna tarea, algo? Ya, ahí pueden visualizar. Listo, chicos. Vamos a ver lo que es la electrolisis. La conductividad eléctrica de la sustancia consiste en un movimiento o desplazamiento de carga eléctrica a través de ellas. Este movimiento de carga puede realizarse de dos maneras, mediante un flujo de electrones y mediante un movimiento de iones tanto positivos como negativos. Vamos a ver cómo funciona esto. Mediante el flujo de electrones nos dice que como sucede en los metales llamados conductos de primera especie. Ya, esto es más llevado el objetivo a los metales. En lo que es el movimiento de iones positivos y negativos a través de una disolución o de un compuesto iónico fundido. Esta se denomina conductividad iónica o electrolítica. Es la que vamos a ver. Veamos también un poquito de lo de acá, que nos dice que en principio para provocar la reacción no espontánea en la cuba electrolítica, sería suficiente aplicar una tensión igual al potencial estándar de la pila correspondiente a la reacción espontánea. En la práctica, el potencial utilizado debe ser bastante superior a este, batería, anodo y cátodo. ¿Ya? Es un ejemplito, ¿no? Que se les está dando, es para que se pueda entender un poquito mejor lo que es la materia. La conductividad electrolítica se utiliza en las denominadas cubas o celdas electrolíticas para producir una reacción de oxidación-reducción en los electrolisis. Por cierto, ahorita me acuerdo, chicos, se había adelantado lo que es el examen, ya les había yo subido el cuestionario y toda la situación. Espero que hayan dado el examen, el segundo examen se adelantaron, había uno anteriormente que ya también lo habían realizado y otro me parece que era el 21 o el 22 que se habilitaba. Por favor, tomen en cuenta eso para que sus notas estén al día ya. Se adelantó por el motivo de que había las festividades y ustedes pasen tranquilos. Veamos, la electrólisis es el proceso, ojo con eso, es el proceso en el que pasa la corriente, les subrayo para que tomen en cuenta que eso es un proceso, en el que el paso de la corriente eléctrica para una disolución o por un electrolito fundido produce una reacción de oxidación-reducción no espontánea. La celda electrolítica es el recipiente, chicos, esta es otra cosa, tomen bastante en cuenta, donde se realiza el proceso. Listo, este es el proceso de electrolisis y la celda electrótica es como el recipiente, ¿no? Contiene la disolución o electrolito fundido en el que sumerge los electrodos conectados a una fuente de corriente continua de la que la cuba recibe los electrones.
Los electrodos son las superficies sobre las que se producen la semirreacción, es decir, el lugar donde hay la reacción de oxidación-reducción. Son inertes a los reactivos que contiene la cuba electrolítica. ¿Qué es inerte? ¿Quién sabe qué es inerte, chicos? ¿Qué será inertes? Dice que son inertes a los reactivos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién me dice? Es algo lógico. Piensen un Que no poquito. tiene una reacción, Que contiene una reacción. no tiene. Listo, eso, que no afecta mucho, no tiene mucha reacción. Por eso es inerte. Dice que contiene la cuba electrolítica. Gracias, Alejandra. El ánodo es el electrodo donde se produce la oxidación. Se conecta al polo positivo de la fuente de corriente continua. El cátodo, electrodo, es el que tiene lugar la reducción y se conoce como el polo negativo. Positivo el anodo y cátodo el negativo. ¿Ya? Eso creo que está bastante claro. ¿Cuál es el positivo? ¿Cuál es el negativo? ¿Qué es el proceso? ¿Qué es el recipiente? El lugar donde hay este tipo de reacciones. Creo que está claro hasta aquí el momento estas partes de lo que es electrolisis, ¿no es cierto? Listo. Veamos las diferencias entre una pila voltaica y una cuba electrolí, que es o sea, las dos tienen la misma función, ¿no? Tienen el hecho de transportar electricidad a las dos, ¿ya? Pero la una es diferente a la otra por muchos motivos. La una, por ejemplo, en la pila voltaica, dicen que es una reacción química que produce energía eléctrica, ¿ya? En la cuba electrolítica, la energía eléctrica produce una reacción química, ¿ya? En la una produce energía eléctrica y en la otra, a través de la energía eléctrica, tiene una reacción química, ¿ya? En lo que es la pila voltaica, hay dos electrolitos. En la cuba hay un solo electrolito. En la pila voltaica, la reacción redox es espontánea y en la cuba no es espontánea. En la pila, el anodo es el polo negativo, en la cuba es el polo positivo, el anodo. El catodo en la pila voltaica es positivo y el catodo en la electrolítica es negativo, ¿ya? Tienen casi la misma función, que es dar electricidad, tener una reacción química a través de la electricidad, pero al mismo tiempo son cosas que tienen bastantes diferencias. La una se produce por este motivo, la otra no, la otra tiene tantos electrolitos, la otra es positiva y sucesivamente así. Por eso hay mucha confusión en esto cuando se les pone, yo que sé, alguna pregunta o algo así. Suelen tener bastante confusión de cuál es la pila voltaica. A veces me saben poner que es igual la una con la otra, pero no, chicos, no es igual. Ahora, que tenga una misma función de tener una corriente, es decir, tener un proceso para poder transportar una corriente y que cada una tenga sus reacciones, sí, pero más allá son diferentes. ¿Listo? A continuación vamos a estudiar algunos ejemplos, dice, de electrolitos de distintas sustancias y las reacciones que tienen lugar y el esquema de realización. Veamos, la electrólisis de cloruro de sodio fundido. El cloruro de sodio, que aquí está sus siglas para que lo puedan buscar también en la tabla periódica, fundido a unos 800 grados Celsius en el electrolito. Este está disociado a sus iones. Tenemos aquí positivo, negativo. En el Na, ¿qué es el Na en la tabla periódica? El sodio, Es el Cl. el cloro, Listo. Entonces tenemos, ¿no? Más y menos en cada uno de sus elementos. Los electrodos inertes se introducen en el electrolito y se conectan a la fuente de corriente continua. Como les comentaba, ¿qué hacen esto? Se conecta a una fuente de corriente, es decir, sirve como transportador de la corriente. Los iones Cl, se mueven hacia el anodo, donde se descarga
al dejar sus electrones. Es decir, el anión o los iones del cloro dejan sus electrones. Los cationes, que en este caso era él, que era este, Sodio. ya, se dirige al cátodo, que es positivo, en este caso, como podemos observar, donde se descarga recibiendo electrones. La oxidación en el anodo, tenemos 2Cl menos, que nos daría Cl2 más 2 electrones. Reducción del cátodo. Ojo con este, cuando hay una oxidación, por lo general es negativo. Cuando hay una reducción de cátodo, es positivo. Nosotros habíamos visto en una clase anterior, ojalá hayan visto el video, donde yo explico que cuando se pierde un electrón, suelen ponerle como positivo, y cuando se gana un electrón suelen ponerle como negativo. Entonces, la reacción global en este caso sería que en el cloro tenemos un signo negativo, y en el de acá, ya conjugado con el sodio, tenemos un signo positivo, ¿ya? El Na obtiene, o en este caso el sodio, obtiene en el cátodo menos denso que el fundido, flota en forma líquida, ¿no? El cloro gaseoso se recoge en el anodo, es decir, como les comentaba, anodo negativo, cátodo positivo. En este caso, el cloro fue negativo, y el cátodo, que en este caso es positivo, es el que se puede decir, se puede recibir. El uno, la fuente de corriente continua. Aquí podemos ver este ejemplo que les estoy leyendo en la forma gráfica, ¿no? Este es NaCl, que en este caso es cloruro de sodio fundido. Este es de electrolisis, ¿no? Lo que estamos viendo. Ahora, la reacción global no es espontánea, como podemos comprobar fácilmente por su potencial negativo, ¿ya? Veamos electrolisis del agua, que es el agua en lo que es sus siglas es H2O. Veamos cuál es positivo, cuál es negativo, qué es lo que pasa, si es espontánea o no es espontánea. El agua pura no contiene suficientes iones libres para conducir la electricidad, ¿ya? Por ello, para lograr su electrolisis, suele añadirse una pequeña cantidad de ácido sulfúrico. 0,1. En esta disolución acuosa se sumergen los electrones inertes, donde tienen lugar las reacciones siguientes. Tenemos la oxidación, la reducción y la reacción global. La oxidación, como podemos observar, tenemos un hidrógeno positivo, tenemos aquí, al final tenemos una negativa. 2H2O, que en el caso del oxígeno dice que tenemos positivo, más las 4 H's, que también es positivo. Tenemos la reducción del catión, este es negativo, que podemos observar aquí, donde nos dice que perdemos 4 electrones, se puede decir, o ganamos 4 electrones. La reacción global es esta, ¿no? La que podemos ver, 2H2O, 2H más 2O. Lo que significa G son gramos, ¿no? Como vemos, se obtiene hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el anodo. El volumen de gas H2 es el doble que el del O2. El H2O se oxida antes que los iones S2, 4,2 menos del ácido. Estos no se descargan ya que requieren un potencial más elevado. El H2SO4 no se consume. Tenemos la fuente de la corriente continua, tenemos un anodo y un cátodo. El anodo positivo, el cátodo negativo. Tenemos un O2, que es el que podemos observar aquí, y tenemos un H2, ¿no? Esto forma el H2O, y aquí está el ácido ASO2 menos 4. ¿Listo? Esta es la gráfica de lo que estamos viendo de electrolisis del agua. Ahora sí puede conducir electricidad. Los electrolisis del cloruro de cobre 2 en disolución acuosa. Las electrolisis de algunas sales disueltas en el agua suelen presentar alguna dificultad para hacer interpretación, pues el H2O puede interferir en el proceso. Sin embargo, en el caso del CuCl2AQ, se descargan ambos iones de sal. La disociación iónica, que podemos ver aquí,
Tenemos la oxidación y la reducción negativo, la oxidación positivo. Tenemos la reacción global, que en el caso nos salía Cu más Cl2, que nos dice que sobre el cátodo, que puede ser una lámina de cobre, se deposita cobre metálico, mientras que en el anodo se recoge gas cloro. Tenemos anodo, cátodo, 12 voltios y tenemos el cobre y el cloro. Puede generar 12 voltios este tipo de electrolisis. Veamos qué sigue. Eso es con respecto a la electrolisis. Claro está que para que un componente o un elemento sea capaz de conducir electricidad con una reacción química, tiene que hacer una electrolisis, tiene que ganar o perder electrones. ¿Listo? Hasta ahí está claro el concepto claro de lo que es electrolisis, ¿no es cierto? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda para pasar al otro subtítulo? Listo, chicos. Las aplicaciones industriales de las electrolisis. ¿Dónde aplicamos industrialmente este tipo de componente? Los procesos electrolíticos tienen intereses aplicaciones en el ámbito industrial. Algunas de ellas son las siguientes. Por ejemplo, la obtención de metales activos, como los elementos del grupo 1, grupo 2 y el aluminio, y de elementos no metálicos, como por ejemplo el hidrógeno o el cloro, como habíamos visto en la parte de arriba. Algunos de estos casos los hemos visto anteriormente, como digo, en la parte de arriba. Las recubiertas metálicas y la purificación de metales, como es el caso del cobre. La electrolisis ha desempeñado un importante papel en la historia del descubrimiento de los elementos. En 1807, pocos años después del invento de la pila de Volta, el químico inglés H. Davy, en 1778 y murió en 1829, mediante electrolisis de sus sales fundidas, logró aislar por primera vez dos elementos, el potasio y el sodio, muchos de cuyos compuestos se conocían desde la antigüedad. David también aisló otros dos nuevos elementos que eran el magnesio y el calcio, de las que se conocían diversos compuestos desde la antigüedad, pero nunca habían sido aislados. Para eso sirve la electrolisis. Podemos ver que ahí está el autor de este tipo de cosas y nos dice que la purificación electrónica del cobre. Una vez obtenida los metales mediante alguna operación metalúrgica apropiada, suele ser conveniente someterlos a un proceso de refino o purificación que los haga útiles para determinadas aplicaciones. Ya, no es que queda así el proceso, no es que yo hago el proceso de que le meto aquí un electrón, le meto aquí un cloruro, le meto aquí y se acabó, eso puede salir a la venta. No, tiene que haber otro proceso de purificación primero para que no haya estas reacciones químicas en nuestro alrededor que pueden ser muy peligrosas, o también para las personas que manejan este tipo de cosas sea algo que pueda dañar al ser humano. Entonces, en este caso, el cobre cuya utilidad con producto depende de una gran medida de su grado de pureza. Es decir, el cobre, si no está, dependiendo del grado de pureza, se utiliza para esta o esta otra cosa, ¿ya? Si es que, por ejemplo, yo digo, ¿no? Por ahí cogimos, yo qué sé, de esos, hay como unos para sellar lo que es un cable. Tienen a veces cables de cobre, alguna situación. Dependiendo del grado de pureza, uno como humano puede coger el cobre directamente sin ningún guante, sin nada. Si en caso no, esto causaría una reacción química en nuestro cuerpo que puede ser muy peligrosa. Dependiendo de la pureza, es lo que uno se utiliza. Por ejemplo, en las ferreterías, este tipo de cosas debe tener un proceso bastante amplio para que sea apto para la venta a cualquier persona. Entonces, la purificación de este metal se lleva a cabo haciendo una electrolisis, ¿ya? Y el electrolito es una sal soluble de cobre, como el CuSO4, y el ánodo es una barra de cobre impurificado, ojo con eso. Y el cátodo es una placa de cobre puro. Sobre este se deposita el metal. Manteniendo un potencial adecuado, el cobre del anodo se oxida y pasa a la disolución de donde se deposita el cátodo. ¿Ya? La fuente de corriente continua es esta partecita de arriba, el anodo Cu impuro, que es de esta,
el cátodo positivo Cu puro y la disolución del CuSO4. Tenemos Fe, que es del hierro. Tenemos, incluso se mete aquí un poquito de oro, de esas cosas para lo que es el electrolito, ¿no? Barros anódicos también se utilizan en este tipo de purificaciones. La oxidación del anodo, tenemos el Cu2 más Aq más dos electrones, ¿no? La reducción del cátodo, en cambio, es de otra manera. Como les decía, la oxidación del anodo siempre termina en negativo. La reducción del cátodo termina en positivo. Las impurezas que contenía el metal no se descargaban sobre el cátodo. Los iones metálicos activos, como el hierro, el zinc, permanecen en la disolución, mientras que los metales nobles, como el oro, tenemos tres metales que utilizamos justamente en este tipo, caen al fondo del recipiente de donde se retiran para utilización posterior. Por eso no se habló aquí de estos tres elementos que podemos observar en la gráfica. Se habló solo sobre dos, ¿no es cierto? Ya, y específicamente del cobre, que es como el elemento principal de esta. Aquí tenemos una actividad que nos dice que vamos a hacer en grupo, pero no lo vamos a hacer en grupo, chicos. Esto pueden ustedes hacerlo tranquilamente individual. No, igual no se, creo que no se conocen todavía mucho como para realizar un trabajo en grupo o realizar algo en grupo. Entonces dice que escriban las reacciones del electrodo y la reacción global si se electroliza cloruro de calcio fundido, dibuja un esquema completo de la cuba electrónica y el proceso que tiene un lugar. Pueden hacer cualquier cuba, como por ejemplo la que yo les había indicado en la parte de arriba. Este es un buen ejemplo de cuba. Lo pueden realizar, pueden dibujar a mano, chicos, tienen que dibujar. Esto es muy fácil, coger y pegar el dibujo, pero si ustedes dibujan a mano se van a dar cuenta del funcionamiento de la cuba. Describa la electrolisis del bromuro de níquel 2 y disuelto en agua. Tenga en cuenta que el electrodo se descargan en iones Ni2 más y Br, ¿ya? Bromo, que en este caso es. Esos chicos, esta actividad la van a realizar, son tres preguntitas, son tres puntitos que deben de realizar. Ojos, hasta el día de mañana, 11 de la noche, me parece que está la actividad abierta para que ustedes puedan subirla sin ningún retraso. Espero que esta clase les haya servido, que hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de la clase del día de hoy o de algo adicional? Listo, chicos. Si todo está claro, quedamos hasta aquí la clase. Seguimos el día de mañana. Me parece que tengo con ustedes, sí, a las 3 de la tarde. No se olviden de revisar igual los horarios de clases para que no se atrasen ni nada, chicos. Esperando que tengan un excelente inicio de semana, que les vaya súper bien y realicen, por favor, las actividades con tiempo. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Chao, Víctor. Chao, Alejandra.